No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti
Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a escudriñar la bendita palabra de Dios. Te invito a todos aquellos que nos están viendo en estos medios a que prepares tu vida, prepares tu corazón en esta palabra que el Señor ha dado a su pueblo. Les voy a invitar a que puedan abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Y la bendita palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Dios amado, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida en este tiempo, Señor, en el cual estamos viviendo, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, que tú me has dado, pueda llegar a los corazones, Señor, de mis hermanos. Pueda llegar a las vidas, Señor, de todos aquellos que están en angustia, en necesidad, Padre. Habla a nuestra vida, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido, Señor, y que tu palabra no volverá a ti vacía, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, dice tu palabra, y lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos esta palabra, Señor, para que tú, Señor, obres en nuestra vida. Amén. Así es, hermanos, hemos titulado este tema: la necesidad de regresar a la senda antigua. Es un momento y es un tiempo ahora en el que vivimos, hermanos, de poder poner una pausa en nuestra vida y de voltear nuestros ojos hacia atrás si lo que estamos haciendo es conforme a lo que la Biblia nos enseña. Esta palabra que el Señor me daba, estaba yo reflexionando y estudiando el contexto de la palabra en el libro de Jeremías, en este capítulo 6, verso 16. Todo el libro nos enseña cómo el Señor levanta a este profeta joven, un profeta que no quería ir a anunciar la palabra de Dios, pero Dios le dijo: ve, tú no vas a hablar, yo soy el que voy a hablar a través de ti. A un pueblo que estaba en rebeldía, a un pueblo que estaba en una situación donde ya no se sabía, ya no se daba a conocer la bendita palabra de Dios. Y es por eso que Dios levanta a este profeta. En medio de esa situación, el pueblo de Israel estaba dividido en dos tribus, que era la de Israel y la de Judá, dos bloques de tribus. Entonces la de Israel ya había sido cautiva, pero la de Judá, Dios le estaba dando la oportunidad de que ellos obedecieran y regresaran a los mandatos que Dios les había dado a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de los patriarcas. Y es ahora como el Señor nos enseña a través de esta palabra cómo nosotros debemos volver al camino. Esta historia fue resumida aquí en la palabra, fue escrita. ¿Para qué? Para que en estos tiempos se nos diera a conocer también las consecuencias que habría en nuestra vida si nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios. Este pueblo de Judá rechazó la palabra de Dios. Este pueblo ya no quiso continuar en los caminos de Dios. Y más adelante, si nosotros seguimos leyendo en el libro de Jeremías, cómo el juicio los alcanza. Aquí en la palabra encontramos que dice que fueran a Jerusalén. Jerusalén iba a ser el lugar donde ellos se iban a refugiar y donde iban a escuchar la palabra. Pero más tarde vemos que ellos tuvieron que salir de Jerusalén porque venían a oprimirlos, venían a cautivarlos, los babilónicos. Pero entonces es como el Señor nos va a hablar a través de esta palabra. ¿Cuántas veces hemos estado en una encrucijada de camino? Y muchas de esas veces tomamos un camino equivocado. ¿Por qué? Por no preguntar. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Y eso muchas veces nos ha traído decepción. Aquí vamos a ver que el pueblo de Dios que se apartó de los caminos de Dios, Dios les habló repetidamente que se volvieran a Él y no lo hicieron. Vamos a dar lectura, hermanos,
versos atrás de este capítulo 6. Versos claves donde vamos a encontrar 5 razones por las cuales nosotros debemos regresar a la senda antigua. Dios les hablaba a este pueblo de Israel, al pueblo de Judá. ¿Para qué? Para que regresaran a los caminos a través de su profeta Jeremías. Dice la palabra en el verso 6. Vamos a leer del verso 10, al verso 17 del capítulo 6 de Jeremías. Dice la bendita palabra: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano, muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente se han avergonzado, y aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escudriñad el sonido de la trompeta, y ellos dijeron: no escucharemos. Como vemos, hermano, esta palabra tan profunda, tan fuerte, y podemos decir y analizar nosotros: ¿por qué este pueblo se portó así? Cuando Dios hizo tantas maravillas a través de los siervos para este pueblo. Y llegó en este momento cuando ellos rechazaban todo lo que venía de parte de Dios. Ellos se apartaron totalmente de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque habían sido infiltrados los dioses de los egipcios, los dioses paganos estaban con ellos. Adoraban más aquellas imágenes que al mismo Dios. Por eso ellos declaraban abiertamente y decían, dice: no andaremos y no escucharemos. ¿Qué consecuencias tan grandes y terribles trajeron a este pueblo por no haber obedecido la palabra de Dios? Vamos a ver en estos versículos el contexto de la palabra. Porque Jehová ahora exhorta al pueblo. Esta palabra fue dirigida a su pueblo escogido. Y así también esta palabra es dirigida a nosotros, a la iglesia, al pueblo que cree, al pueblo que conoce de la palabra de Dios. Y es ahora Dios como nos está hablando a nosotros. Hoy estamos viviendo, hermanos, una misma generación como la que se vivió en esos tiempos, donde la palabra de Dios ya no gusta, donde la palabra de Dios ya no se ama. Por eso vamos a ver estas 5 razones por las cuales debemos volver a las sendas antiguas. Dice el verso 10: ¿a quién hablaré y amonestaré, dice el Señor, para que me oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Una de las razones para volver a la senda antigua, dice, amar la palabra de Dios. Hemos dejado de amar la palabra de Dios. ¿A quién hablaré y a quién amonestaré?, dice la palabra. Ahora ya el pueblo ya no quiere escuchar la amonestación del Señor. Ahora nuestros oídos quieren escuchar lo que nuestra carne quiere, lo que queremos hacer, lo que nos conviene. Pero hemos dejado de escuchar la verdadera palabra de Dios. ¿Y cuál es esa verdadera palabra de Dios? La verdadera palabra de Dios es la salvación, es la vida eterna.
Dios trae juicios también ahora para este pueblo, para este mundo, para esta tierra. Pero el que escuche esta verdadera palabra, el que ame la palabra de Dios, va a ser libertado. Hoy nos está anunciando el Señor. Ahora los cristianos, ahora el pueblo busca un entretenimiento. Ahora busca filosofía humana, busca letras y no la Biblia tal como es. Dice la palabra que a quien hablara, Él amonestará. Él nos está amonestando hoy en este día. Dice, he aquí los oídos son sin compromiso. Son incircuncisos, dice la palabra, que no hay pacto, que no hay señal de un hijo de Dios. Ahora nuestros oídos están en el libertinaje. Ahora dice, no les da vergüenza de lo que se habla o de lo que se enseña. El pecado debe causar vergüenza en nuestra vida. El pecado debe causar ese temor delante de Dios a nuestra vida. Pero ahora no, hermanos. Ahora el pecado se vive dentro de la iglesia como si nada pasara. Ahora podemos pecar, venir, salir, entrar y no pasa nada. Pero aquí dice la palabra, dice, Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Como el Señor quiere que esa palabra sea santificada en nuestra vida. Que vivamos conforme a lo que el Señor quiere, amando su palabra. Ahora nos molestamos porque nos exhortan. Ahora nos molestamos cuando se predica la palabra, de verdad. Pero nos está advirtiendo el Señor porque nos ama. Jeremías capítulo 15, verso 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. La palabra nos debe causar gozo, hermanos, nos debe causar alegría, pero a muchos les aburre, a muchos les da sueño cuando debemos declararla, cuando debemos ponernos alegres, hermanos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Volver a la senda antigua es amar esta palabra viva, esta palabra eficaz, que algún día vino a nuestro corazón y nos cambió, nos transformó. Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, pudimos ver un milagro, pudimos ver cómo el Señor nos resolvió alguna situación en la que estábamos viviendo. Y nosotros lo creímos con todo nuestro corazón. Y le dimos gracias a Dios y le aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero hoy en día ha venido el enfriamiento, ha venido el enemigo y ha lanzado como ese anzuelo de comida. ¿Para qué? Para que el cristiano vaya y tome y se apague. Pero hoy el Señor nos habla que volvamos a amar la palabra, que volvamos a abrir nuestra escritura y podamos escudriñar. Él nos va a redarguir a través de la palabra. Segunda de Timoteo 4:1 y 2 dice la palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice la palabra, que prediques la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Extender la nueva, extender la noticia, que la extiendas, hermano. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice que pidas con insistencia, que digas con insistencia, que no te detengas, tú insiste, tú habla, tú di. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguir es impugnar tus ideas, echar abajo tus ideas y volver a las ideas de Dios, volver a la palabra de Dios. Dice, reprende, es corregir, es amonestar. Amonesta, hermano, amonesta con la palabra de Dios. El pecado tiene que salir.
y la luz tiene que entrar. Exhortar, dice, exhortar es invitar, es rogar, es suplicar. Debemos rogar y suplicar con nuestro amado, con nuestro hermano, con aquel que no conoce de Dios y aún el que conoce, porque aquí la Biblia nos habla a nosotros como hijos de Dios. El Señor es lo que quiere de cada uno de nosotros. Otro punto por el cual debemos volver a las sendas antiguas es tener contentamiento y honestidad. Jeremías 6:13, donde está la palabra que estamos escudriñando. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Dice la palabra que en ese tiempo, desde el más chico hasta el más grande, cada uno seguía la avaricia. Cada uno se perdía en sus pecados, cada uno se perdía en las concupiscencias, en los deseos de su propia carne. Cada uno buscaba lo que bien le parecía. Hoy estamos viviendo la misma situación en esta generación, en esta vida, donde nosotros estamos buscando lo que la carne quiere. Estamos tan ávaros de buscar solamente los deseos de los ojos. A veces con tanta tecnología que venimos, un teléfono que tenemos, ya no lo queremos porque ya salió un nuevo, cuando ni necesidad hay. Así es en el aspecto espiritual en nuestra vida. Ahora ya no queremos escuchar estas palabras que el Señor hablaba a través del profeta. La exhortación, la invitación por los juicios que van a venir. Cuánto se predica y se dice, Cristo viene, sálvate, sálvate, porque si no te irás a una condenación que es de fuego y de azufre. Pero no hacemos caso. Lo hemos tomado como cosas muy pasajeras. ¿Cuánto tiempo hemos vivido y no pasa nada? Pero el Señor aquí nos está invitando y nos está diciendo, ese día va a llegar. Y nos está advirtiendo porque nos ama, porque Él quiere que nosotros seamos salvos. Debemos estar contentos, hermanos, con el que el Señor nos ha dado. ¿Te ha dado un hogar? ¿Te ha dado un techo? Debes estar contento. ¿Te ha dado salud? Debes estar contento. ¿Te ha dado alimento? ¿Te ha dado sustento? ¿Te ha dado calzado? Debemos estar contentos con lo que el Señor nos da. Es lo que necesitamos. Pero muchas veces queremos la avaricia. Queremos tener lo que el otro tiene cuando no fue para nosotros. El Señor sabe por qué, hermano. Nos conoce. El pueblo de Judá ya no tenía contentamiento en ese tiempo. Lo que tenían era codicia. Lo que había inundado en sus corazones eran puras palabras deshonestas. Ya no había honestidad, como hoy en día lo estamos viviendo. Ya no hay honestidad. Muchas veces decimos, contamos con nuestros dedos una persona que es honesta. Siempre tomamos de ser ventajosos para ganar más, para tener más. Pero el Señor nos enseña que debemos ser honestos. Esa generación fue similar a la que estamos viviendo. Ahora se busca toda ambición. Todos los cristianos ambicionan. Se predica la palabra en los altares. Dice aquí la palabra del Señor, dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué nos está enseñando el Señor a través de esta palabra? Que en esos tiempos también había profetas, había predicadores que anunciaban el reino de Dios, pero a conveniencia, quizá llevándose ganancias deshonestas. Hoy cuánto escuchamos, siembra para que puedas cosechar. Hoy cuánto escuchamos que el Señor es un Dios de amor y te va a bendecir y que tú eres el hijo del rey y que debes vivir como rey. Pero lo hablamos en el ámbito terrenal. Pero en el ámbito espiritual la Biblia nos dice todo lo contrario. Nosotros debemos, hermanos, escuchar la verdadera palabra, como nos dice aquí, amándola, para que nos pueda redarguir el Señor a través de su Espíritu Santo. Pero dice también la palabra que también hay comezón de oír lo que queremos oír. Y de eso está lleno el mundo, de eso está lleno la tierra. Los mismos siervos de Dios están siendo usados por el enemigo. ¿Para qué?
para engañar. Dice la palabra, aquí me impacta a mí, que dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos eran engañadores. El pueblo de Dios ha sido engañado, hermanos. El pueblo de Dios ha sido engañado. ¿Y por qué? Porque no ha regresado a la palabra, porque no ha escudriñado la palabra. Desde el momento que nosotros buscamos de Dios, buscamos de su palabra, Él va a abrir nuestro entendimiento y vamos a poder redarguir entre lo bueno y lo malo, lo vamos a distinguir. Pero ahora no, ahora nos queremos satisfacer solamente con lo que nos conviene oír, pero no con lo que el Señor nos quiere enseñar. Ezequiel capítulo 22, verso 26 dice la palabra: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre el mundo, entre el impío y el limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dice la palabra que los sacerdotes violaron su ley y contaminaron los santuarios. ¿Cuántos santuarios están contaminados hoy en día? Esta palabra no es repetitiva para nuestros tiempos. ¿Cuántos santuarios del Señor no están siendo contaminados con la abominación? ¿Cuántos santuarios son profanos? No hay diferencia, dice la palabra, entre lo inmundo y lo limpio. Debemos hacer diferencia, hermanos. Esta iglesia donde el Señor nos ha traído, donde el Señor nos ha alcanzado, debe ser diferencia. Debemos ser diferentes conforme a la palabra. Buscar de verdad los caminos del Señor. La palabra no se vende. Hoy en día los predicadores se venden. Hoy en día se ponen un precio para poder predicar la palabra. El Señor nos las dio gratuitamente. Y todavía, aparte de darla, Él dio su vida por delante. No tiene precio. Dejar de creer en sembrar para poder cosechar. Si tú vas a darlo con amor y olvídate que lo diste. El Señor te recompensará y Él sabe cómo te recompensará. Dejar de ver solo las cosas materiales y ver las espirituales. Dejemos de ver las espirituales. La palabra dice que Él conoce tu vida, dice, y que Él añadirá, dice, lo que te hace falta. Él ya lo sabe, hermano. Solamente tú ten fe y tu corazón debe estar confiado en la promesa de Dios, porque Él te lo dará. No codiciar lo que no podemos tener. No codiciarlo. Tenemos a Cristo y es lo mejor. Teniendo a Cristo en nuestro corazón y su bendita palabra, lo tenemos todo, hermanos. Él se encarga de lo demás. Dice la palabra que Él añadirá a nuestra vida lo que necesitemos, pero lo debemos de creer. Otro punto por el cual, número 3, debemos volver a las sendas antiguas, es que se predique la palabra de verdad. En el verso número 14 de Jeremías 6 dice la palabra: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no la hay. Dice que los sacerdotes y los profetas hablaban al pueblo, curaban al pueblo, exhortaban al pueblo, pero mire cómo dice la palabra: con liviandad, diciendo paz. ¿Cuántas veces escuchamos y decimos: no te preocupes, no pasa nada, Dios está con nosotros, Dios es un Dios de amor, tú sigue adelante? Solamente tenemos animadores en los púlpitos. Muchas veces la palabra solamente es de animación, pero no es de exhortación, no es de decir ríndete, no es de decir ve y busca al Señor, sino ahora la palabra ya no se predica con verdad. Ahora la palabra se ha transgiversado, se ha cambiado de dirección.
Ya no es la palabra, ya no es la esencia como la dio el Señor a través de sus profetas, a través de la Escritura. Ya no es así. Ahora se rebusca por filosofías. Ahora se saca del contexto para llevarla por la filosofía humana, y así nos las hacen llegar. Y mucha gente así lo cree. Y mucha gente así anda en esa fe. Mucha gente así, sus fundamentos, su doctrina está más enfocada en la del hombre que en la misma palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que nuestro fundamento principal, nuestra piedra angular es Cristo. Nosotros debemos estar parados y cimentados sobre la roca que es Cristo. Y la palabra es Cristo. Por eso debemos de predicar la palabra de verdad. Los sacerdotes y profetas predicaban palabras de hombre en ese tiempo, y no lo que Dios les estaba diciendo a través del profeta Jeremías. Solapaban las mentiras del pecado y decían: no pasa nada. Asimismo, hermanos, en nuestra generación actual es la misma situación. El pueblo anda en sus concupiscencias de la carne, diciendo que Dios es un Dios de amor y que no castiga, que Él es un Dios perdonador. ¿Usted cree que sí, el Señor es un Dios perdonador? Sí lo es. Pero cuando uno viene delante de Él humillado con todo su corazón a derramarlo, pero hemos caído en tanto pecado, de que se entra y se sale de la iglesia y no pasa nada. Y como el Señor no castiga, no trae juicio, no pasa nada. Pero el Señor nos advierte, y el Señor nos está advirtiendo: va a llegar el tiempo, va a llegar el tiempo, va a llegar el tiempo donde todo se terminará, donde la oportunidad se terminará. Es necesario que hoy se predique la palabra de verdad, la palabra que enseña, la palabra que exhorta. Es lo que el Señor nos habla en esta tarde, hermanos. Ezequiel capítulo 22, verso 28, dice la palabra: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Jehová nos había hablado. ¿Cuántas veces desde el púlpito se ha usado este lugar santo para predicar mentira, para predicar blasfemia, hablando, como dice la palabra, en el nombre de Jehová, cuando no es cierto? A veces conocemos la situación del pueblo, conocemos la situación de los hermanos, y se ocupa este lugar santo para desde aquí lanzar palabra que el Señor no ha dicho. Debemos tener cuidado, hermanos. Así lo usaban en ese tiempo. Así lo usó esa generación. Dice que los profetas recubrían con lodo suelto. ¿Saben qué es el lodo? Es la inmundicia, es el pecado, es lo peor que puede haber. Dice la palabra de Dios, nos enseña que de dónde fuimos sacados, del lodo cenagoso, de la inmundicia. Pero aquí el Señor nos enseña que ellos usaban el lugar santo. ¿Para qué? Para predicar. Eso nos debe tener vergüenza a nuestra vida, a nuestro corazón, hermanos. Debemos de hablar la palabra de verdad y no debemos consentir el pecado en nuestra vida. Nos debe doler cuando cometemos un acto ilícito. Nos debe doler en nuestro corazón y debemos venir a postrarnos delante del Señor en arrepentimiento. Jeremías capítulo 17, verso 5, dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aquí el Señor una palabra fuerte. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza nunca debe estar en el hombre, hermanos. La confianza debe estar en Dios. Eso nos enseña predicar la palabra de verdad. Maldito quiere decir perverso, malvado, endemoniado. Dice que debemos de confiar solamente en Jehová.
Confiar es esperar en Jehová. El pueblo de Judá confiaba más en los dioses falsos que se habían introducido ya al pueblo de Dios, y en las alianzas militares que estaban ellos haciendo, que en ver a Dios. El pueblo estaba totalmente apartado de la verdad. Por eso ellos declaraban y decían: no iremos, no escucharemos. Hoy podemos decir: pero ¿cómo fueron a decir esos hijos de Dios así, siendo el pueblo escogido? Quizá nosotros podamos decir así, pero hoy en día estamos viviendo la misma situación en nuestros tiempos, en la iglesia, cuando el Señor nos habla y nos reprende. Vemos aquí cómo regresar a la senda antigua. Número 4. Cuando hay vergüenza. Jeremías 6:15. Dice la palabra: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Lo que estaba viviendo el pueblo, ya no se avergonzaba del pecado. Ya vivían en su vida cotidiana como que nada había pasado. Pero dice: ciertamente, dice el Señor, no se han avergonzado. Dice: ni aún saben tener vergüenza. ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor sin vergüenza, sin pena? Cuando hemos cometido algo allá afuera, contra nuestro prójimo, contra nuestra propia vida, en los propios pensamientos. Ya ni siquiera, dice la palabra, saben tener vergüenza. El pueblo de Judá ya no tenía vergüenza del pecado. Ya se había acostumbrado a vivir con esa vergüenza. Y seguían haciendo todos los rituales religiosos como si no pasaba nada. ¿Cuántas veces ocupamos este lugar santo? En lugar de venir a entregarnos al Señor en adoración, en alabanza, lo ocupamos como un ritual nada más de religiosidad, para que me vean, para que digan que soy cristiano. Y a veces ocupamos un lugar, ya no nos da vergüenza y traemos pecado delante de Dios y no nos arrepentimos. Aquí el Señor nos está hablando que debe haber vergüenza, que debe haber dolor, que debe estar esa palabra en nosotros que nos haga redarguir para postrarnos delante de Él. Regresar a las sendas antiguas es tener vergüenza del pecado, de los actos, de los pensamientos. La abominación del pecado ha alcanzado también a esta generación, hermanos. Y no ha habido vergüenza, lo que ha habido es cinismo de parte del pueblo. Está con el pecado abierto. El comportamiento ha cambiado. Ya no hay orden, ya no hay sumisión a la palabra de Dios. Lo escuchamos, nos dicen una invitación, nos dan una exhortación, lo escuchamos, decimos sí, pero no somos sumisos, no somos obedientes. Se ha perdido la reverencia al Señor y su presencia. Hemos roto esa reverencia. Anteriormente, cuando el pueblo se presentaba, había una reverencia total para poder llegar al lugar santo. Cuando los sacerdotes venían al lugar santo, ellos tenían que entrar santificados, si no, no podían entrar. Cuando venían al lugar santísimo, no podían entrar ni siquiera con un pensamiento torcido, malo, porque quedaban fulminados, ahí morían. Hoy Dios, como nos ha dado la gracia en su misericordia, ahora podemos hacer y deshacer dentro de su lugar santo. No, hermanos. El Señor nos habla y nos dice que debemos guardarnos en santidad. Para regresar a las sendas antiguas, número 5 es escuchar, es respetar la palabra. La palabra de Dios, ¿a través de quién? Del predicador, a través de quien se para al frente y recibir la palabra. Aquí en Jeremías, verso 17 dice: pues también sobre vosotros
Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Este lugar, hermanos, quien se pare al frente mientras sea la palabra de Dios, debemos respetar y escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces desde allí estamos criticando: Él me va a enseñar a mí, Él me va a decir a mí si vive así y así y así. Pero es que no es Él, es la palabra de Dios la que está hablando a nuestra vida. Es ahora el tiempo donde debemos escuchar y respetar esta palabra, de dónde viene. La palabra de verdad, claro. Dios puso atalayas, dice, puso predicadores y puso profetas al pueblo de Judá para escuchar la palabra, y no escucharon. Dijeron ellos: no escucharemos. ¿Cuántas veces nosotros nos llevan la palabra y ya no queremos escuchar? Ya no queremos oír. Y podemos decir: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya no queremos escuchar. Cuando debemos de amar esa palabra, porque el Señor nos está exhortando, nos está llamando. En ese tiempo ya no respetaron a los siervos de Dios que envió Jehová. Dice que como trompeta habló y no quisieron. Ellos estaban hablando y estaban anunciando. Dice como trompeta. ¿Qué quiere decir? Que fueron insistentes y estuvieron hablando y exhortando al pueblo, pero ellos no escucharon, no quisieron. Debemos respetar la palabra de Dios, de quien viene. Asimismo, hoy en la iglesia no se está respetando. Es la misma generación, se está repitiendo. Por eso el Señor lo dejó guardado en su palabra, para que hoy la pudiéramos escudriñar, la pudiéramos ver y nos diésemos cuenta. Así como podemos juzgar a este pueblo, ahora Dios nos está juzgando a nosotros. Ahora Dios nos está viendo a nosotros y nos está advirtiendo de que sigamos en la senda antigua, de que sigamos en la senda de salvación, que es a través de Cristo Jesús. Debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos respetar siempre quien presenta la palabra de Dios. Antes se escuchaba con temor y con temblor la palabra de Dios. Ahora se ha dejado de tener ese temor de esa palabra. Dice el verso 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. Hoy, hermanos, el Señor nos dice: detente de tu manera de vivir y pon atención. Pide ayuda. ¿Dónde está el verdadero camino si tú no lo conoces? Que existe desde hace mucho tiempo. Y toma la mejor decisión y camina por él, y encontrarás reposo a tu alma. Así nos enseña el verso 16. Paraos en los caminos y mirad, dice, pon atención y pregunta. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas vergüenza. Pregunta cuál es el buen camino y andad por él, para que tengas descanso en tu alma. Hermano, no contestemos como lo hizo este pueblo de Judá. Dice que ellos dijeron: mas no andaremos. Que nuestra respuesta sea: Señor, heme aquí, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Dice Jeremías 6:18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Hermanos, Dios nos está advirtiendo del juicio final para nosotros. Así como lo hizo con ese pueblo de Judá y lo dejó escrito para que no hagamos lo mismo de rechazar al Señor. Hoy nos está diciendo: oíd, pon atención. Naciones, entended, oh congregación, oh iglesia, plantíos, lo que sucederá el día de mañana si nosotros no hacemos caso a esta palabra. El Señor nos está hablando, hermanos.
Dice que si leemos todo el libro de Jeremías, dice que el Señor les habló, y dice que el profeta estuvo con ellos, estuvo anunciando. El pueblo se regresó a Egipto porque ellos fueron cautivos por los babilónicos, y dice que el pueblo, se llevaron a Jeremías allá donde estaban. Pero el pueblo vino en su cautiverio, cayó en el cautiverio. Dios nos quiere librar. Hoy nos está hablando, hermanos. Hoy el Señor nos dice: ¿has dejado de amar la palabra? ¿Has dejado y has rechazado la palabra? Vuélvete a Jesús. Vuélvete a Dios. ¿No estás contento con lo que tienes? Agradece a Dios por todo lo que te ha dado hasta el día de hoy. ¿Has dejado de predicar la verdad? Y esa verdad es de que hay un cielo y hay un infierno y es real. ¿Lo has dejado de hacer? Anuncia. ¿El pecado ya no te causa vergüenza? Pidamos perdón, hermanos, al Señor, si el pecado ya no ha causado vergüenza en nuestra vida. ¿Has dejado de ser sensible a la palabra de Dios que se predica? Pidamos misericordia a Dios, hermanos. Pidamos al Señor que nos ayude a abrir nuestro entendimiento para poder direccionar nuestra vida hacia la palabra de Dios, a direccionar nuestra vida, nuestra familia, a nuestros seres queridos hacia la salvación eterna que es a través de Cristo Jesús. El Señor quiere que alcancemos salvación. Él ya nos las ofreció, Él ya nos las dio, ya nos trazó el camino. Dice la palabra que un solo camino hay que nos lleva a salvación, que es a través de Cristo Jesús. Es la senda angosta, es la senda que nos va a llevar al camino de la vida eterna. Lo hemos aprendido, se nos ha enseñado, se nos ha predicado. Y hoy el Señor nos dice y nos hace la invitación. Estamos a tiempo. Pidamos misericordia, pidamos perdón por todo lo que hemos dejado de hacer y volvamos a la senda antigua. Respetemos este lugar santo, respetemos este lugar que el Señor nos ha dado para consagrarnos, para venir ante su presencia y poder decir: Señor, perdóname, estoy aquí, Señor, he sido un pecador, pero yo me arrepiento. Buscamos al Señor, hermanos, en oración, humillados. El juicio se acerca y se acerca para aquellos que todavía no quieren nada del Señor, que se han apartado. Pero hoy el Señor nos invita, así como lo hizo con el pueblo de Judá a través de sus profetas. Hoy el Señor levanta profetas, hoy el Señor levanta predicadores, hoy el Señor nos exhorta de muchas maneras. Pero nos hemos apartado de Él. Él de verdad quiere consagrar a esta iglesia. Dios ama a Plantíos de Dios. Dios te ama a ti, amigo, amiga que estás escuchando. Este mensaje es para ti, es para mí, de advertencia, de que volvamos y buscamos al Señor con todo nuestro corazón y que hagamos las cosas buenas. Y que nos olvidemos de toda la palabrería que se nos ha sido enseñada o que hemos estado escuchando. Hoy es el tiempo, hermano. Hoy es el tiempo para que tú abras tu corazón y nos volvamos al camino perfecto de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a mi vida. Tú has hablado a mi corazón, Señor amado. Tú dice tu palabra que tú conoces, Señor, y disciernes nuestros pensamientos, Señor, hasta lo más profundo que hay. Tú nos has hablado, Señor, de una hermosa manera, Padre, para volvernos a ti, para volver ese amor genuino hacia ti, como tú lo enseñas, Señor, a tu iglesia, Señor amado, en el Apocalipsis, cuando dice, Señor amado, que si has dejado tu primer amor, que vuelvas a tu primer amor. Hoy debemos volver a ese amor, Señor amado, ese amor incondicional que tú tienes para con nosotros, para con todos los que quieran seguirte. Bendice, Padre, a la iglesia.
Bendice, Señor, a todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor, y que pueda, Señor, traer fruto, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te agradezco, Padre, por este tiempo que me permites de compartir tu palabra. Y gracias, Señor, y la recibimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy clamando auxilio. Estoy arrepentido. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy clamando auxilio. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos nuestros pecados delante de ti. Y una vez más, Dios, no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas que quiero contarte, que quiero confesarte. Yo sé que eres grande en misericordia y que tal vez puedo engañar al hombre, pero a ti nunca, Señor. Me he escondido tras una apariencia y he pecado contra tu presencia. Hoy me arrepiento, Señor. Se cayó el velo de mi ignorancia, te he entristecido con mi arrogancia. Ten misericordia, oh Dios. Estoy arrepentido. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy clamando auxilio. Estoy arrepentido. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy clamando auxilio. El hijo pródigo dijo: y volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estoy arrepentido, estoy arrepentido. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy clamando auxilio. Estoy arrepentido. Ven y sana, por favor, mi corazón herido. Has hecho polvo todo mi orgullo. Anhelo hoy un abrazo tuyo. Estoy clamando auxilio. Así como estás, no aplaudas. Continúa con tus ojos cerrados. Si no fuera por su gracia, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Si no fuera por la gracia inmerecida
de Dios. Nosotros no merecíamos tanto amor de nuestro Dios. Nosotros no merecíamos quizás vivir por nuestras maldades y pecados que cometimos sin Cristo Jesús. Pero la abundante gracia de nuestro Dios nos rescató, nos levantó y nos dio una vida nueva y diferente. Hoy estamos disfrutando de esa gracia. Hoy estamos disfrutando de ese amor. Hoy estamos disfrutando del amor de nuestro Dios. Por eso queremos cantar de esa gracia de Dios, que a un infeliz, a un vil pecador salvó. Éramos ciegos, mas hoy vemos.